Podem entrar aqui na sala. Bem-vindos e bem-vindas. É um prazer poder recepcioná-los aqui. Em nome do BRICS Policy Center, então, boas-vindas a todos e todas que estão assistindo, pelos nossos canais, redes sociais ou aqui na sala. É um prazer poder estar aqui com os colegas de vários lugares da América Latina, Equador, Bolívia, para fazer o lançamento desse estudo sobre o papel e a atuação do Banco de Desenvolvimento da China na América Latina e no Brasil, e a sua governança ambiental e social. Então, em nome do BRICS Policy Center, gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas aqui. É um grande prazer poder estar junto num evento conjunto com o LAS, América Latina Sustentável, junto com a minha colega Paulina, Maria Helena, Ciran e Marco, além do Cândido. Então, uma grande alegria para nós poder fazer esse evento de lançamento e poder proporcionar esse debate, essa apresentação para todos e todas aqui. Eu queria, muito brevemente, só pontuar que esse estudo é realmente fascinante, né? Recomendo muito a leitura, porque, apesar de haver no Brasil e na América Latina crescentemente trabalhos muito bons, muito aprofundados sobre investimentos da China, cooperação chinesa, relações bilaterais entre a América Latina e alguns países da América Latina e a China, a minha percepção é que nós temos muito poucos estudos sobre o Banco de Desenvolvimento da China e muito menos ainda a partir desse ângulo social e ambiental, a partir da sua atuação, dos impactos, das consequências dos projetos, desde essa perspectiva da governança social e ambiental. Então, acho que o estudo ele é fundamental, né? Ele é muito importante, ele está muito sólido, e para nós é um grande prazer poder proporcionar a sua apresentação aqui. Mais uma breve informação, convidar todos e todas para visitar a página do BRICS Policy Center e ter acesso a todos os trabalhos, né, que os grupos de pesquisa vêm realizando, e principalmente o painel China, que vem realizando muitos bons trabalhos sobre investimentos chineses no Brasil e na América Latina, além da atuação dos bancos de financiamento. Então, recomendo muitíssimo o acesso à leitura desses trabalhos, que são importantíssimos para o BRICS Policy Center, para a consolidação da sua discussão sobre os BRICS e sobre a China, em particular, nas suas relações com a América Latina. Eu passo agora a palavra para a Paulina Garçom, do América Latina Sustentável. Paulina, um prazer tê-la aqui conosco. Pode falar. Muchísimas gracias, Ana, María Elena, Cándido, al BRICS Policy Center por colaborar con nosotros y darnos esta oportunidad de poder presentar al público brasileño el fruto de nuestra investigación. En primer lugar, para quien no nos conoce, somos Latinoamérica Sustentable, somos una ONG establecida en Ecuador, pero con un foco de trabajo regional. Y nuestro principal objetivo como organización es atender los problemas, los impactos, las implicaciones ambientales y sociales de las inversiones chinas en América Latina. Y siendo este el ámbito de nuestro trabajo, nos pareció muy importante hacer una investigación sobre el Banco de Desarrollo de China, que de paso es el banco de desarrollo y el banco comercial más grande en el mundo y el banco chino que más le presta a América Latina. Sin embargo, es una entidad casi desconocida en la región. De hecho, este es el primer informe en español sobre el Banco de Desarrollo de la China. También quería compartirles con ustedes que esto ha sido un trabajo, un esfuerzo importante para nosotros. Al inicio, cuando estábamos pensando en hacer esta investigación, pensábamos que a lo mejor unos 3 o 4 meses de trabajo podríamos producir un informe robusto. La verdad es que nos ha llevado casi un año y el esfuerzo de varios miembros de nuestra organización, pero ha sido un desafío no solo porque el tema es nuevo, sino también
porque acceder a la data ha sido muy difícil. Hay poca investigación sobre el banco, sobre las instituciones financieras chinas en general. En ocasiones, inclusive, la poca data que hemos encontrado ha sido contradictoria. Ha sido muy difícil acceder al banco. Nosotros, de hecho, la versión última, borrador del reporte, habíamos intentado compartirlo con personeros del Banco de Desarrollo de China en un esfuerzo de cortesía y buena voluntad, de dar una oportunidad al banco para revisar errores, etcétera, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, hemos tenido también la suerte de contar con el apoyo de varios expertos chinos internacionales en América Latina, varias organizaciones que están haciendo seguimiento a los proyectos del banco, que han compartido con nosotros información, sus experiencias, y gracias a todo este esfuerzo conjunto estamos muy contentos de poder compartir esta investigación con ustedes. Gracias, Ana. Graças, Paulina. Agora eu gostaria de passar a palavra a Siran Wang, que é pesquisadora do Latinoamérica Sustentável, para ela fazer uma apresentação das principais descobertas desse estudo. Por favor, Siran. Muchas gracias, Cándido. Muchas gracias a todos. Muy bienvenidos. Mi nombre es Siran. Voy a compartir mi pantalla para empezar. ¿Se ve bien? Muy buenas tardes todos y todas. Muchas gracias a mis compañeros y también a los compañeros de BRICS Policy Center para organizar este espacio en que podamos presentar nuestro estudio sobre el Banco de Desarrollo de China. Es un estudio bastante complejo y tuvimos varias dificultades, como ha contado mi compañera Paulina. Hoy en la presentación vamos a enfocar en 5 partes más importantes de este estudio. Ahí. Primero yo voy a dar un contexto más general. Voy a hablar de las funciones del Banco de Desarrollo de China y el rol que tiene en el sistema financiero de China, algunas de sus particularidades en este sistema financiero. Y luego voy a hablar de los préstamos que tiene en América Latina, su presencia y algunos patrones y tendencias que tienen estos préstamos otorgados por el banco. Después mi colega Paulina va a hablar las más especificaciones de los préstamos del banco, sobre todo el estado de gobernanza socioambiental de los préstamos y también un análisis que hicimos basado en los contratos firmados por el Banco de Desarrollo de China con algunos países latinoamericanos. Y finalmente, ella va a terminar en dar unas recomendaciones para el banco, esperando que el banco pueda aprender de sus lecciones y mejorar sus conductas. Sin demorar más, yo voy a empezar con una breve historia del Banco de Desarrollo de China. Seleccionamos aquí 3 momentos de cambio en su historia para mostrar sus funciones y sus particularidades en el sistema financiero de China. En el año 1994, el Banco de Desarrollo de China se fundó como uno de los 3 bancos de política en China. Y los otros 2 son el Banco de Importación y Exportación de China, que es también muy conocido en América Latina, tiene una presencia bastante grande, y el otro es el Banco de Desarrollo Agrario de China, que es poco conocida porque tiene muy poca presencia fuera de China. Y este concepto de banco de política tiene característica china, que aquí yo quiero hacer un énfasis, porque esos bancos no tienen el fin de lucro, no tienen presión de generar ganancias. El propósito principal de los bancos de política son apoyar las políticas económicas del gobierno de China.
Y uno puede decir que los bancos de política también tienen un vínculo un poco más cercano y un poco especial con el gobierno chino, comparando con los bancos comerciales de China, aunque ellos también son estatales. Y luego, en el año 2007, el Banco de Desarrollo de China se convirtió oficialmente en un banco comercial, mientras que los otros dos bancos de política conservaron su rol original, seguían siendo banco de política. Y este cambio es bastante importante para el banco, porque desde este momento el Banco de Desarrollo de China podía oficialmente conceder préstamos comerciales, podían establecer negocios de lucro. Y también lo más importante es que podían ya generar ganancias y guardar estas ganancias para reinvertir luego. Y más recientemente, en el año 2015, el Banco de Desarrollo de China fue reestructurado como un banco de desarrollo. Y este concepto de banco de desarrollo no es nada nuevo en muchos países, pero en ese momento, en 2005, era nuevo para China. Y este concepto fue creado por parte también por los líderes del Banco de Desarrollo de China para que el banco pueda incorporar en su acta constitutiva su doble enfoque. Y esto quiere decir, este doble enfoque quiere decir que por un lado, el Banco de Desarrollo de China sigue apoyando las políticas económicas del gobierno chino y por otro lado, está creciendo sus negocios de lucro y puede crecer sus negocios de lucro. En otra palabra, el Banco de Desarrollo de China es simultáneamente un banco de política y un banco comercial. Y esta es una de las particularidades más grandes de este banco. Y siendo un banco de política, o ahora denominado Banco de Desarrollo, una de sus responsabilidades es apoyar las políticas económicas y también financieras del gobierno chino, tanto en lo doméstico como en el exterior. Y en el contexto de lo exterior, dos políticas de gobierno chino son sumamente importantes. Una es la política de China Going Out, una política lanzada en el año 2001 y el propósito era empujar a las empresas chinas que salgan al extranjero, realizar sus operaciones en el extranjero y también llevar consigo capital chino. Y la otra política es más reciente, llamada la Iniciativa Franja y la Ruta, que muchos de ustedes yo creo que han oído de esta iniciativa. Hasta el momento, 19 países de la región, América Latina y el Caribe, han firmado con China para participar en esta iniciativa. Y estas cifras que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla son evidencias de cuánto peso, el gran peso que tiene el Banco de Desarrollo de China en el financiamiento chino al exterior. Por ejemplo, el balance de préstamos del Banco de Desarrollo de China en el extranjero representa 30% del balance total de todos los bancos chinos en el extranjero. Es una cifra del año 2016. Y a nivel mundial, la mayoría de los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de China son préstamos no concesionales. Y esto quiere decir que la tasa de interés de los préstamos del Banco de Desarrollo de China tiene una tasa de interés más o menos del mercado comercial. Y eso es más alta normalmente a la tasa de interés de los bancos multilaterales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora nos fijamos en nuestra región, América Latina y el Caribe. En los últimos
15 años, América Latina y el Caribe ha sido una región muy importante para el Banco de Desarrollo de China. El banco entró en la región en el año 2005 y desde entonces ha financiado más de 200 proyectos en 18 países latinoamericanos. Muchos de estos proyectos financiados por el banco son muy famosos de gran escala, como por ejemplo los proyectos mineros Las Pampas en Perú, Mirador en Ecuador y las represas en Argentina. El banco también estableció 8 grupos de trabajo en la región y 2 oficinas de representación. Una oficina en Caracas, Venezuela, y la otra en São Paulo, Brasil, justamente. Aunque muy poca gente sabe dónde están las oficinas y dónde puedan buscar a sus empleados. Ahora nos fijamos a los préstamos que otorga el Banco de Desarrollo de China. La mayoría de estos préstamos a países de América Latina y el Caribe se otorgaron a gobiernos estatales o a entidades con garantías soberanas, más notablemente las empresas petroleras nacionales como Petrobras en Brasil, Petroecuador en Ecuador, PDVSA en Venezuela. A un nivel un poco menos conocido es que el Banco de Desarrollo de China también otorga préstamos de otra forma, por ejemplo, corporativos, que son préstamos directamente para las empresas. Algunos proyectos famosos como Las Pampas y Mirador fueron financiados de esta manera. Y también el banco ha establecido programas especiales de préstamos para la región. En algunos casos, conjuntamente con agencias gubernamentales de China y en otras ocasiones, conjuntamente con gobiernos de países latinoamericanos, como el ejemplo que tenemos aquí, el Fondo China-Brasil de Cooperación, que tiene un total de 20.000 millones de dólares en el fondo y 15.000 millones proviene de China y 5.000 millones proviene de Brasil. Ahora voy a intentar explicar algunas cifras, tendencias y patrones de los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de China. Esta parte es un poco seca porque es muy técnica, que por favor tengan paciencia. Lo que ustedes pueden ver ahora en la pantalla es una tendencia del monto de préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de China a nivel regional. Podemos ver que los préstamos llegó a su máximo en el año 2010. Y mantuvo un flujo bastante estable entre 2011 y 2016, pero luego se disminuyó bastante rápidamente, que en el año pasado no tenemos ningún registro de los préstamos proviene de este banco. Y esta tendencia hacia abajo, tenemos varias razones, varias explicaciones para explicar por qué es una tendencia hacia abajo. Y una de las explicaciones es que el crecimiento económico de China ya es mucho más lento que antes y no tiene tanto capital excesivo para prestar. Y eso requiere que los bancos chinos también tienen que tener mayor cuidado en evaluar los riesgos de los préstamos. Y otra razón es por la parte demandante. Algunos países prestatarios en la región América Latina y el Caribe ya han acumulado mucha deuda ya y que no quieren endeudar más. Y cuando tienen que pedir préstamos, prefieren también pedir a bancos multilaterales porque sus términos, la tasa de interés, son mucho más favorables que los términos del Banco de Desarrollo de China. Sin embargo,
Esta tendencia hacia abajo no quiere decir que el Banco de Desarrollo de China ya deja de ser relevante para la región, sino más bien quiere decir que el banco también está intentando diversificar su financiamiento hacia préstamos no soberanos. Y por otro lado, tenemos que también tener en cuenta que el banco todavía tiene una gran cantidad de préstamos pendientes en la región y con su rol tan central en las políticas de cooperación internacional de China, lo más probable es que el banco seguirá siendo muy importante en el futuro para América Latina y el Caribe. Aunque 18 países de la región han recibido préstamos del Banco de Desarrollo de China de distintas formas de financiamiento, solamente 4 países han recibido la mayoría de los préstamos soberanos: Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. El resto de los países recibieron solamente 1% del monto total de los préstamos otorgados por el banco. En el caso de Brasil, el país recibió en total más de 28.000 millones de dólares. Una gran parte de estos préstamos se otorgaron a la empresa estatal Petrobras para que pudiera pagar sus deudas, y en cambio una cierta cantidad de petróleo se vende a petroleras chinas. Una otra parte de estos préstamos se usan para actividades petroleras, incluyendo construcción de oleoductos, exploración y extracción de petróleo, etc. Y aquí lo que podemos ver es la distribución sectorial a nivel regional de América Latina, de los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de China, pero préstamos soberanos. A nivel regional, tiene un gran peso en el sector energético. Este sector recibió 40% del monto total de los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de China. Y una gran parte de estos préstamos orientados al sector energético fueron otorgados a empresas estatales de energía para invertir en actividades petroleras, construir oleoductos, represas, redes eléctricas, etc. Un monto muy pequeño fue destinado a apoyar energía renovable, como el ejemplo de la central eólica Bionaco en Ecuador. Pero ese monto es tan pequeño que casi se ignora. Y es nada comparando con los que apoyan a los proyectos de energías tradicionales. Y el caso de Brasil no es nada diferente. La mayoría de los préstamos del banco se fue al sector de energía, petróleo. Y finalmente, un patrón muy importante es la condicionalidad de los préstamos del Banco de Desarrollo de China. Y este es uno de los aspectos en el que el financiamiento chino varía mucho del financiamiento de bancos multilaterales. Primero, las instituciones chinas, los bancos chinos, el Banco de Desarrollo de China también incluido, suelen fijar condiciones como el uso de cierto porcentaje de bienes, servicios o tecnologías mano de obra proveniente de China. Tenemos que también notar que esta es una práctica común de muchos financistas oficiales, como por ejemplo los Estados Unidos y Japón. Y también, por otra parte, estas condiciones también están subordinadas a las leyes nacionales. Habiendo dicho esto, tenemos que también tomar en cuenta de que China tiene un mayor poder de negociación y con su gran flujo de capital es muy difícil que los países latinoamericanos rechacen estas condiciones. Y eso quiere decir o implica
que muchos de los proyectos financiados por el Banco de Desarrollo de China en la región tienen algunas o muchas de estas condiciones aquí listados. Y segundo, en países como Brasil, Venezuela y Ecuador, una condicionalidad importante es que los pagos de préstamos se hagan con la venta de ciertos productos primarios, más notablemente el petróleo. Hay que tomar en cuenta que los pagos se realizan con el ingreso de la venta de petróleo en vez de con el petróleo, y que los precios de venta normalmente no son fijos. Pero de todas maneras, esta última condicionalidad ha generado muchos debates y preocupaciones, sobre todo por la profundización de la dependencia en los recursos naturales en estos países petroleros. Y por otra parte, las preocupaciones también se centran en la sostenibilidad de la deuda, especialmente en países como Venezuela y Ecuador, donde una gran parte de su ingreso de dólares es ingreso petrolero. Cuando cayó el precio de petróleo a finales de 2014, era muy difícil que estos países pagaran su deuda a China. Y yo termino aquí. Muchas gracias por escuchar y ahora le doy la palabra a mi colega Paulina para continuar. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla también. Paulina, solo gostaria de hacer um anúncio antes. Para quem está acompanhando a gente está com tradução simultânea. É só clicar nesse globinho aqui embaixo. Aí você pode escolher o idioma que você quer acompanhar. E para quem tiver perguntas, é só enviar no Q&A, que a gente tenta passar para os panelistas. Obrigado. Paulina, por favor. Muchísimas gracias, Cándido. Gracias, Sirán. Como había advertido ella, yo voy a enfocarme más en los temas que tienen que ver con la gobernanza ambiental y social del banco, que era en realidad uno de los temas claves de preocupación para nosotros, sabiendo que el banco es tan importante y que actúa en áreas de alta sensibilidad. ¿Cómo está su gobernanza socioambiental? Las fuentes para buscar información para nosotros fueron obviamente los documentos oficiales del banco, el sitio web del banco, proyectos donde haya operado el banco. Y de todo nuestro trabajo de investigación, nosotros pudimos concluir que no existe un documento del banco que hable de sus políticas ambientales y sociales. Encontramos algunas referencias de reportes anuales del banco en el 2011 y 2012 y en investigación secundaria de otras organizaciones que hablaban de una serie de requisitos ambientales del banco que tenían que ver mucho con los estudios de impacto ambiental. En algunos casos inclusive se hablaba de un veto ambiental que podría tener en el banco en caso de que un proyecto no cumpla ciertas condiciones ambientales. Sin embargo, estas condiciones aparentemente se aplicarían solamente para los préstamos que se llevan a cabo dentro de China. Nosotros buscamos evidencia de la implementación de estos requisitos y no pudimos encontrar ningún proyecto o ninguna institución dentro del banco que pudiera dar cuenta sobre la implementación de estos requisitos. De algunas entrevistas que pudimos tener con organizaciones en China, fuera de China y algunas off the record con personal del banco, encontramos también que el tema de la gestión ambiental es un tema que está disperso en diferentes departamentos del banco. No existe una unidad de gestión sobre evaluación ambiental y social. Y lo que se hace en algunas ocasiones es contratar consultores fuera de China, pero al no tener el banco una coordinación interna, una forma de compartir la información de forma transversal, estas informaciones también quedan relegadas a la decisión de algún funcionario del banco. Encontramos también una gran opacidad sobre el manejo de la información, a pesar de varias
solicitudes de información que tuvimos del banco, tanto en China como en las oficinas en América Latina y diferentes oficinas también que el banco tiene en China. Es importante también notar que la gestión de los proyectos en América Latina no se lleva a cabo desde una sola sucursal del banco. Existen sucursales en Hubei, en Anhui, en Shandong, que están encargados de diferentes países, pero esto también puede variar dependiendo si la compañía ejecutora, la empresa ejecutora del proyecto pertenece a una cierta provincia donde el banco tiene su representación. En ese caso, esa sucursal de esa provincia estaría a cargo del manejo del proyecto. Esta organización burocrática es muy compleja y es muy difícil de navegar, lo que es un elemento más para impedir una buena interlocución de las organizaciones sociales que están fuera de China y que quieren acercarse al banco para ventilar sus quejas, tener un diálogo, lo que sea. Es muy difícil identificar cuál es la sucursal que ha concedido el préstamo, sea un préstamo soberano, un préstamo corporativo, quién es la persona a cargo del préstamo o si hay algún tipo de división sectorial de la cartera de préstamos. Nada de esto ha sido posible de ubicar y obviamente no se encuentra tampoco publicado en el website del banco. En conclusión, para nosotros nos parece que el Banco de Desarrollo de China todavía no se apropia de los impactos ambientales y sociales que tienen sus proyectos y su financiamiento. Hablaremos un poco más tarde de cómo trata los temas ambientales, pero lo que sí podemos decir en este momento con absoluta certeza es que el banco no tiene sistemas ni herramientas de gestión ambiental y social. Además de estos sistemas de gestión ambiental y social que nosotros le llamamos gobernanza ambiental y por gobernanza ambiental nos referimos a las políticas, a las salvaguardas, a los mecanismos de queja, a las políticas de información, etcétera, que tienen los bancos, nosotros pensamos que también era interesante ver cómo trata el banco la evaluación de riesgo ambiental y social dentro de sus préstamos. Como supongo no es sorpresa para quienes nos están acompañando esta tarde, alcanzar los contratos del banco es una misión muy difícil. Afortunadamente, nosotros tuvimos la suerte que en este año el laboratorio de investigación iData de la Universidad Williams & Mary de Virginia tuvo acceso de alguna manera a 100 contratos de préstamo de diferentes bancos chinos. Y entre esos contratos hubieron 8 contratos, todos en América Latina, del Banco de Desarrollo de China. Nosotros analizamos todos ellos, eran 10 contratos, excepto 3 que fueron negociados con Venezuela, y la razón por la que no los analizamos es que se trataban de contratos de venta, de compra y venta de petróleo y que no estaban dedicados a financiar proyectos. Analizamos 7 contratos, 3 en Argentina, 1 en Costa Rica y 3 en Ecuador. Una cosa interesante de notar con los contratos en Ecuador y en Costa Rica es que se tratan de líneas de crédito. Y líneas de crédito por montos totales grandes, $1.000 millones, $2.000 millones, que son aprobados y son contratados a priori. El momento que se firman los contratos, no se conocen qué proyectos van a ser financiados con estos contratos. Y se hablan de proyectos elegibles que se ejecutarán con contratistas elegibles, pero no hay ningún tipo de criterio para definir cuáles son esos proyectos elegibles y cuáles son esas contratistas elegibles. En nuestro análisis, y yo les invito realmente a mirar el reporte porque por el tiempo tan corto ahora no podemos entrar en profundidad, pero en el reporte también hemos publicado 2 estudios de caso que me parece que dan cuenta de las limitaciones graves de la falta de una normativa ambiental dentro de los contratos.
En esta oportunidad yo quisiera compartir por lo menos algunas observaciones generales. La primera tiene que ver con los temas de supervisión, cómo el Banco de Desarrollo de China realiza la supervisión ambiental y social en los contratos. Nosotros encontramos que en los 7 contratos habían ciertos criterios de supervisión, pero casi siempre estaban enfocados en el uso de recursos, pero solamente 3 casos, las líneas de crédito de Ecuador, que suponía el establecimiento de oficinas conjuntas entre el gobierno ecuatoriano y el banco. Y estos son interesantes porque en estos casos, estas oficinas conjuntas tienen entre sus actividades la misión de hacer visitas in situ a los proyectos, de producir reportes de monitoreo y de presentar estos reportes tanto al Banco de Desarrollo de China como al prestatario ecuatoriano. No pudimos tener acceso a estos reportes de monitoreo y por lo menos en uno de los casos que nosotros analizamos, encontramos, por ejemplo, que el proyecto de la central eólica Villonaco, al que se refería Lluvia, un pequeño proyecto de energía renovable, por ejemplo, en este proyecto el estudio de impacto ambiental fue hecho después de que se terminó el proyecto. El proyecto se terminó en el 2011, se ejecutó con un estudio de impacto ambiental del 2003 y se hizo el estudio de impacto definitivo en el 2014. Este tipo de hechos, por ejemplo, deberían haber saltado en una visita in situ o como una de las actividades de supervisión de esta oficina conjunta. Otro tema que nos llamó mucho la atención en los contratos es que todos hablan de la importancia del cumplimiento de las leyes nacionales, aunque no se habla de cuáles leyes nacionales específicamente son más bien declarativos y obviamente un contrato de préstamo tiene que respetar el marco normativo nacional, pero solamente 2 contratos hacen mención también de una forma superficial a la ley ambiental. Estos 2 contratos son una línea de crédito de Ecuador y el complejo hidroeléctrico Santa Cruz. Esto especialmente en el caso del complejo hidroeléctrico Santa Cruz es muy importante porque se trata de la obra pública más grande de Argentina. Se tratan de 2 represas que están en la Patagonia Argentina y la hidroeléctrica más costosa, financiada y ejecutada por entidades chinas, que de hecho en este momento se encuentra enfrentada en la Corte Suprema por varias denuncias y acciones de amparo ambiental presentados por abogados ambientalistas en Argentina y se ha pedido inclusive que se suspenda el proyecto. Un tema importante también es el tema de la confidencialidad. Y esto es importante no solo por los temas económicos, sino porque sin tener acceso a la información y a los contratos, es muy difícil para la sociedad civil, las organizaciones sociales, ambientalistas que dan seguimiento al financiamiento internacional o a las comunidades afectadas por los proyectos, tener una idea de qué pasa con estos contratos. Las cláusulas de confidencialidad son muy altas en todos los contratos. Hay casos extremos, por ejemplo, como la línea de crédito en Costa Rica, en la cual el banco prohíbe al gobierno de Costa Rica inclusive publicar el hecho que se haya contratado un préstamo. Todos estos proyectos tienen anexos especiales de confidencialidad, pero desafortunadamente a estos anexos iData no tuvo acceso. El tema de la corrupción es otro tema que nos llama la atención porque por lo menos en las 3 líneas de crédito en Ecuador y en el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz en Argentina han habido múltiples acciones donde se han denunciado, inclusive se han llevado frente a tribunales nacionales hechos de corrupción que se han dado en el proceso del otorgamiento de concesiones y de proyectos a empresas chinas. Sin embargo, un solo proyecto, el proyecto del ferrocarril General Roca en Argentina, tiene una cláusula que habla de la importancia de tomar en cuenta la ley anticorrupción en Argentina. Sobre esta base, nosotros quisiéramos hacer algunas recomendaciones al Banco de Desarrollo de China y les hemos agrupado en 4 grupos. Nuestra primera recomendación tiene que ver con la dirección de la cartera de crédito.
Como nos había explicado Lluvia, los créditos están altamente concentrados en infraestructura de gran escala, en actividades extractivas, y creemos que es muy importante en este momento. Estamos viendo todo lo que pasa con la COP en este momento y los diferentes anuncios de instituciones financieras internacionales, multilaterales, nacionales de desarrollo, comprometiéndose con rebajar el financiamiento, sino suspender de combustibles fósiles. Esto es importantísimo en el caso del Banco de Desarrollo de China, también por el hecho de que muchos de sus préstamos se pagan con petróleo. Este es un incentivo perverso para los países productores de petróleo, que en nuestro caso además son países que están ocupando partes muy importantes de la Amazonía. Pensamos que el banco no debe apoyar ningún proyecto que esté en parques nacionales, que esté en sitios Ramsar, que estén en áreas que están protegidas por UNESCO, por razones culturales, por razones ambientales. Y que es indispensable además que se comprometa con el respeto al derecho al consentimiento libre, informado y previo de las poblaciones tradicionales que ocupan los territorios donde se ejecutan los proyectos y de dónde se extrae el petróleo para pagar al banco. Un segundo grupo de recomendaciones tienen que ver con las herramientas y sistemas de gestión socioambiental. Y esto realmente no es muy simple. Lo mínimo que podría hacer un banco del tamaño y de la influencia del Banco de Desarrollo de China es igualar a sus pares. Tener políticas ambientales y de salvaguardas sectoriales, temáticas y obligatorias. Tener estudios de impacto ambiental de calidad actualizados, hacer visitas de debida diligencia. De hecho, la Comisión de Regulación de la Banca China, que es una especie de entidad supervisora de bancos en China, ya ha dicho a los bancos desde el 2012 que tienen la obligación de hacer visitas in situ de debida diligencia que sean comprensivas, que sean profundas, que sean detalladas. Es muy importante que el banco haga esa evaluación antes de aprobar un proyecto y durante todo el ciclo del proyecto. Igualmente, el banco puede, y de hecho podemos ver que hay una gran cantidad y diversidad de proyectos que se financian. Sin embargo, no hay una categorización dependiendo del impacto que tiene. Es muy importante que haya diferentes requisitos para proyectos de alto impacto y de bajo impacto. Y en este grupo finalmente es muy importante que el banco tenga técnicos, tenga equipos técnicos, además con poder político, que sean de alguna manera accountable, que puedan rendir cuentas inclusive al partido. Todos los directorios de las empresas estatales, de los bancos, tienen representantes del Partido Comunista de China y es una línea directa de control y de reporte. Los temas ambientales deberían tener también esta importancia. De hecho, los documentos de política, los planes nacionales de desarrollo desde el 2007 en China, todos tienen requisitos ambientales muy altos. Las actividades financieras de cooperación financiera internacional de China también deberían seguir este ejemplo. Un tercer grupo tiene que ver con el tema de la transparencia y rendición de cuentas. En América Latina conocemos muy bien que un buen desempeño ambiental no se puede dar si no está de la mano con la transparencia, la participación, la rendición de cuentas. Mínimamente el banco debe publicar la información de los préstamos que financia en su sitio web y en castellano, tener una política de acceso a la información. Dialogar con las organizaciones sociales, un tema muy recurrente con las organizaciones con las que hemos hablado, es la imposibilidad de comunicarse con el banco. Inclusive las organizaciones en algunas ocasiones han intentado valerse de la embajada de China en sus países para dirigir sus comunicaciones al banco y la embajada no ha sido receptiva. Esto tiene que terminar. Muchos de nuestros países tienen alianzas estratégicas integrales con China. Una alianza estratégica integral tiene que suponer la comunicación entre los diversos estamentos de la sociedad. Y finalmente nos parece que es crucial
que que los contratos de préstamo con el banco tengan un anexo ambiental, que también es una cosa muy común en proyectos financiados por otros bancos, que tengan un anexo con un marco normativo detallado de las leyes nacionales, de los propios lineamientos chinos, de los compromisos internacionales, mejoras prácticas, y que cuenten con mecanismos también detallados de supervisión y reporte, de modo que la gestión ambiental sea un elemento fundamental de los próximos contratos de préstamo. Y con esto termino. Muchas gracias. Graças, Paulina. Eu gostaria de passar a palavra para a Maria Helena, que vai abordar os principais aspectos da atuação do Banco de Desenvolvimento da China no Brasil. E também iria apresentar a Maria Helena. A Maria Helena é professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e é pesquisadora do BRICS Policy Center, sendo coordenadora do LACID. Por favor, Maria Helena. Obrigada, Cândido. É um prazer e uma felicidade estar aqui com a Paulina, com a Ciran, nesta apresentação deste informe, como já se falou várias vezes, um informe muito, muito, muito importante. Eu acho que vai marcar um fenômeno na região, porque pela primeira vez a gente está estudando de uma maneira muito mais aprofundada esse banco que tem uma representatividade tão grande, no Brasil. Nós tivemos possibilidade de participar neste estudo, um pouco levantando as questões do Brasil, e eu vou apresentar um pouco. O Brasil, na verdade, ele mostra que esse padrão de comportamento do Banco de Desenvolvimento Chinês, ele se concretiza de uma maneira muito clara no Brasil. E eu vou trazer algumas questões aqui muito, muito gerais, na verdade. Só para compartilhar com vocês, eu vou compartilhar aqui minha tela para colocar alguns pontos. Alguns pontos muito gerais. Eu queria trazer um pouco só para nos lembrar de quem é o Brasil, quem é a China para o Brasil, não é? E a China para o Brasil é um grande parceiro comercial. Eu só vou colocar coisas aqui muito, não vou me dedicar a isso, mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil, tanto para as exportações como as importações. E a China desbancou de longe todos os outros países. E desde 2008 ela assumiu um papel preponderante, sobretudo no país. Nós todos sabemos que basicamente exportamos matéria-prima para a China, especialmente soja e principalmente importamos produtos manufaturados para o Brasil. Mas além de isso, eu queria trazer que além de ser essa potência, digamos, em comércio e esse parceiro tão importante para o Brasil, a gente poderia discutir se alguns falam de um processo complementário ou de uma economias complementares, ou de um comércio complementário entre o Brasil e a China. Outros falam de uma grande dependência do Brasil para a China, e bom, a gente poderia discutir isso longamente, mas além desse comércio, a China é um forte investidor na economia brasileira, é o que chamamos de investimento estrangeiro direto, e a gente mostra que a China tem sido um parceiro ou um investidor fundamental nos últimos anos. Em 2010 tinha um apetite bastante grande pelas commodities. A partir de 2013 a gente já fala da área industrial. Em 2014 ela mostra grande expansão no setor de serviços, e 2015 até hoje a gente pode falar de infraestrutura e energia elétrica, sobretudo. Então a China se apresenta com várias caras no Brasil, que é um elemento bastante importante. Acho que a gente sabe que os investimentos nos chineses no Brasil são muito altos,
são mais de 50 bilhões, outros falam de 60, 70 bilhões, tem umas discrepâncias, mas efetivamente porque as informações não são muito consolidadas, mas mais ou menos o que nos mostram todas as cifras é que a China é o maior investidor no Brasil, desbancando nosso grande investidor parceiro historicamente, que era Estados Unidos, e a China, obviamente, passou os Estados Unidos, passa a União Europeia e passa os maiores países europeus que investiam no Brasil. O Brasil representa, como vocês veem, na densidade, recebeu mais dos 47% dos investimentos da China na América Latina nos últimos anos. Isso é uma dimensão muito grande. Só para mostrar aqui um quadrinho e podamos passar, esses investimentos entre 2010 e 2020, vocês veem aqui que o valor é bastante alto, mas o número de projetos, ele tem um auge desses projetos entre 2013 e 2019. Mesmo que o ano passado tivemos pouquíssimos investimentos, a China continua sendo um grande investidor no Brasil. Os setores, como eu falava, os últimos setores, o mais importante é o setor energia, que são os últimos grandes investimentos, com grandes empresas chinesas no país, a indústria manufatureira, a tecnologia, financeiro, infraestrutura e etc. O que eu quero destacar, basicamente, é que esse aumento dos investimentos das empresas chinesas no Brasil e as oportunidades que apareceram, basicamente, a partir de 2010, 2012, 2015, a abertura de muitas empresas, a crise econômica, a crise do setor de infraestrutura, fez que muitas empresas chinesas chegaram no país. E com essas empresas chinesas, com essas perspectivas de investimentos, cresceu também a atração da permanência e da chegada dos bancos chineses em Brasil. E aí eu queria destacar que o Banco de Desenvolvimento da China é um dos 5 bancos, dos grandes 5 bancos que nós chineses que temos no Brasil, junto com o Banco Industrial e Comercial da China, Haitong, e etc. Mas esses bancos são importantíssimos porque eles começam a ter uma relevância mais ou menos a partir de meados dos anos 2000, da segunda década dos anos 2000, 2012, 2013, 2014. E mesmo que eles não representem muito, porque como vocês veem, os 5 juntos representam 0,5% dos ativos totais do sistema financeiro do Brasil. A gente vai ver. Mas eles têm muita relevância pelos setores que eles apoiam, pela capacidade que eles têm de apoiar os investimentos chineses e as empresas chinesas no Brasil, e a possibilidade de crescimento e de expansão, que isso é o que cada um deles manifesta e mostra. A maioria deles, e contando com o CDB, ele tem focos em assessoria financeira, logicamente para as empresas chinesas, mas também para o financiamento e suporte ao financiamento dessas linhas externas. O banco, como já falou a Cirânia e a Paulina, eu não vou me estender muito aqui nisso, mas eles têm adoptado diferentes estratégias para entrar no país, e uma, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento, ele abriu escritórios, e isso é importante, abriu escritórios, tem operações próprias, abriu escritórios tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Tem financiamento de médio e longo prazo, que isso é importante, e muitos dos empréstimos corporativos vêm diretos para empresas chinesas, para compra de ativos, capital e participar das concessões. O CDB no Brasil, obviamente tem tradição de cooperação em petróleo e gás, vamos ver um pouco, e tem mais ou menos desembolsado mais de 25 bilhões em empréstimos no Brasil, vou mostrar aqui a tabelinha, mas se destaca basicamente a participação da CDB nesse relacionamento e financiamento da Petrobras.
Logicamente, esses empréstimos eles começaram em 2009 e ele é resultado de um acordo que naquela época se assinou em Pequim entre os dois presidentes. Nessa época era o presidente Lula. Muitos desses empréstimos e muitos da participação do CDB vêm, obviamente, desses acordos bilaterais ou desses acordos de investimento. A gente vai ver um pouco isso. A Petrobras é muito importante porque ela, desde 2009, a Petrobras se encontrava em uma grande crise de liquidez e esse acordo assinado em 2009, ele se fez basicamente para financiar um plano de investimento da companhia e financiamento para, claro, para compra de bens e serviços de empresas chinas. Eu vou mostrar aqui outros acordos Brasil e China. Um muito importante foi feito em 2006, que era com o objetivo de cooperação bilateral no setor do petróleo e gás, eletricidade, incluindo a construção de infraestruturas nesses setores. Como vocês veem, tem toda uma série de acordos específicos, sobretudo para essa área, para a área da energia, que a gente vai ver que eles foram super importantes para o financiamento e para a participação do CDB. Também a gente tem esse Fundo China-Brasil de Cooperação para a Expansão da Capacidade Produtiva 2017, que teoricamente de aí sairiam muitos investimentos, mas isso vamos ver mais tarde. Eu queria mostrar aqui que a gente vai ver a Petrobras, mas obviamente que a expansão da Petrobras está ligada profundamente com a China. E esse é um reconhecimento que o Brasil faz especificamente quando a gente olha, sobretudo, a linha de empréstimos. Depois da descoberta do pré-sal, a relação da China com os atores chineses ela se fez muito profunda e ela evoluiu muito rapidamente, sobretudo em comércio, investimentos, projetos de infraestrutura e empréstimos. As empresas bancos chineses se tornaram fundamentais para a sustentação da empresa, para a expansão da empresa e para todo o sistema de extração e compra de bens e serviços. A China também passou a ser o principal destino das exportações da Petrobras, que é muito interessante. Logicamente, a Siran já estava comentando que muitas das condicionalidades desses empréstimos era a exportação de petróleo. Eu queria mostrar aqui as tabelas, vou sair daqui e vou mostrar aqui umas tabelas, se eu posso. Deixa um minutinho, eu vejo se está aberto aqui para poder. Na verdade, vou abrir aqui. Exatamente. Só para compartilhar com vocês. Eu acho que não estou conseguindo ver onde ela está. Não está. Espera um segundo, que não me está aparecendo aqui. Deixa um minuto. Eu sou. Vamos ver aqui. Se agora consigo compartilhar. Eu queria compartilhar esses, primeiro esta tabelinha, que são os empréstimos dados pelo CDB, pelo Banco de Desenvolvimento, que vocês veem que a maioria dos empréstimos eles foram dados para a Petrobras. São grandes empréstimos, o valor é mais ou menos de 25 bilhões ou mais, e tem um acordo aqui com o BNDES para também, que tem que ver com petróleo e gás, basicamente para a construção do último tramo do gasoduto entre Cacimbas e Catu, na Bahia. Mas como bem, a maioria destes empréstimos, vocês veem que são com uma condicionalidade muito específica para fornecimento preferencial
de petróleo para a China. Então, tem um empréstimo com essa condicionalidade. Isso é muito importante, porque, como eu estava mostrando agora, isso permitiu um fortalecimento e uma expansão e uma estruturação de Petrobras que, como eu falei, ela estava realmente estava em uma situação de crise. O primeiro, ele aparece para o gasoduto foi em 2007, através do BNDES, mas o primeiro empréstimo, na verdade, foi em 2009, a partir desse acordo que eu falei que tinha um acordo bilateral entre Brasil e a China, especificamente para expansão do BNDES. Os projetos específicos financiados pelo Banco de Desenvolvimento no Brasil, a gente tem alguns projetos. Eu queria falar que, logicamente, esses são os projetos que a gente teve capacidade de ter informação pública. Nós fizemos muitos pedidos de informação pública, fizemos pedido de informação pública ao Ministério da Economia, fizemos pedido de informação pública para o Tesouro Nacional, fizemos pedido de informação pública para o BNDES, fizemos vários pedidos de informação pública, alguns tivemos algumas respostas, em alguns as respostas foram muito incipientes, muito pequenas, muito, mesmo que a gente entrou com recurso, a gente efetivamente não conseguiu ter as informações que a gente especificamente queria ter. Isso do lado brasileiro. Fizemos vários pedidos de informação também, tentamos fazer vários pedidos de informação para o banco, e o qual nunca tivemos resposta. Mas eu queria mostrar estes projetos especificamente. A gente tem esse projeto de Candiota, que é uma termoelétrica no sul do país, que foi um empréstimo dado através da Petrobras e da Eletrobras e do grupo chinês Citigroup. Muito importante. Depois vamos ver, esse é um projeto antigo, se a gente pensa, 2007, mas tem projetos de expansão de Candiota 3, Candiota 4, e como vocês veem, é uma termoelétrica, talvez das poucas termoelétricas ainda em funcionamento a carvão no Brasil. Outro dos projetos muito importante é o Parque Eólico de Barra dos Coqueiros, que é um parque eólico, também é um projeto muito importante. Vamos ver alguns dos impactos desses projetos. A gente teve uma unidade industrial de processamento de milho, também um financiamento dado para um grupo chinês, que é o BBCA, que é um grupo BBCA, que é um grupo basicamente de agronegócio. E tem dos projetos confirmados, tem uma linha de crédito para expansão da produção de ônibus elétricos no Brasil. Esses são todos empréstimos dados para empresas chinesas que operam no Brasil e que operam estes projetos. Depois vamos ver um pouco o que significa. E eu queria mostrar este último só para ver um pouco a dimensão. Eu queria falar que nós tentamos fazer esta tabela, que é uma tabela própria com a pesquisa que nós fizemos. Alguns temos uma informação muito mais oficial, como o BID, a CAF, essas são informações oficiais que a gente obtivemos, mas os outros são com dados mais ou menos aproximados a partir das pesquisas que nós fizemos, e já que não tivemos uma resposta específica do Estado brasileiro. Mas o que eu queria mostrar, na verdade, era a dimensão dos bancos e dos empréstimos para o Brasil. Se vocês veem o CDB, logicamente que a gente vê uma proporção bastante grande de empréstimos, tanto em 2014, 2015, 2016, 2017,
de financiamento de projetos e empréstimos de projetos, e a gente vê algumas outras dimensões com os outros países que, na verdade, bom, a gente não pode comparar com o BID, que é um banco de muita transcendência, muito importante para a região e muito importante para o Brasil. Logicamente, é um banco muito histórico, um banco multilateral, mas é um pouco para ver a dimensão como Banco Nacional de Desenvolvimento, como ele representa. A gente fez uma comparação com o banco alemão, que ele é muito importante também para o Brasil, tem muitas linhas de crédito, tem muitas linhas de empréstimo, tem uma parceria, uma articulação muito importante com o BNDES, e com muitas empresas e financiamentos no Brasil, e vocês veem que não tem comparação o nível de valores dos projetos. É um pouco ilustrativo só para ver a dimensão que esse banco, como banco, se a gente compara, por exemplo, com a CAF, ele é muito mais transcendental que a CAF, logicamente, no país. Só para ter uma ideia mais ou menos do que representa esse banco para o Brasil. Eu vou voltar aqui e eu queria só terminar com duas questões que eu acho que é importante. A primeira é, quando a gente analisa os casos especificamente, vemos impactos dos projetos. Então, teve impactos e problemas em emprego e direitos trabalhistas. Candiota e a construção de Candiota, ela trouxe muitos problemas trabalhistas. Tinha trabalhadores chineses, mas as empresas chinesas descumpriram muitas das legislações trabalhistas, e nesse momento teve muitos problemas com a empresa, muitas denúncias dos trabalhadores. Em Candiota também teve muitos problemas de desenho técnico e problemas do projeto, houve toda uma descompensação entre a técnica utilizada chinesa, os materiais chineses, o projeto chinês e, efetivamente, a instalação do projeto no Brasil. Teve muitos problemas de questões ambientais e de saúde entre os trabalhadores e entre as populações que circundam o projeto de Candiota. Isso é uma das grandes alertas para a expansão de Candiota nos próximos anos. Também teve muitos problemas de desmatamento, questões ambientais, especialmente nesse projeto de coqueiros, porque teve desmatamento do sistema dunar, o projeto era localizado numa área de proteção permanente, e etc. Esse projeto da HCN e da construção do gasoduto teve muitíssimos problemas, teve esquemas de suborno e superfaturamento. Efectivamente, não se fez um programa de devida diligência, mesmo que o Tribunal de Contas da União mostrou que tinha muitíssimos problemas de superfaturamento e de suborno, etc. Só para mostrar que alguns, ou a maioria dos casos, tiveram impactos, seja ambientais, seja direitos trabalhistas, direitos sociais e etc., impactos sociais. Logicamente que teve muitas dificuldades com análise de casos, porque nós não conseguimos ter uma informação pública, oficial, do banco, nem das empresas, não é? Tudo foi a partir do levantamento das comunidades e das comunidades impactadas, mas aqui se mostra também que é muito difícil acessar a informação pública, oficial, digamos, de alguma maneira. Então, um pouco, eu coloquei esses impactos um pouco para dialogar com o que as companheiras estavam mostrando em toda a América Latina, e a falta realmente de um processo de salvaguardas ambientais, de olhar de uma maneira muito mais clara o projeto, de ter acesso aos contratos, que também para nós foi impossível. E para terminar, eu queria colocar se o CDB é uma assombração no Brasil, porque realmente parece que não existe, mesmo que exista. Ele não tem um site de informações, ele não aparece em nenhum lugar, ele não tem transparência, pelo tanto, não é? Ela não dá respostas, mesmo que nós enviamos enviamos e-mails, enviamos cartas físicas,
mesmo alguns de nossos colegas, Cândido, que está aqui, visitou especificamente a sede que aparece como a sede do banco, ela realmente não aparece, não tem endereço, parece como se fosse um fantasma, mas um fantasma que aparece, não é? Então, eu acho que um pouco para reflexionar, bom, quem é esse banco? E chamando atenção para esse informe, que por isso tem sua relevância, é um pouco, vamos desvendar quem é esse banco, o que faz este banco, onde está, como ele se comporta, e efetivamente como vamos tratar nós, sociedade civil, como vamos, de alguma maneira, dialogar, ou pressionar, ou influenciar para que efetivamente este banco possa ter algum posicionamento público e alguma transparência nas suas atividades e nos seus financiamentos. E com isso eu queria deixar por aqui. Muito obrigada, Cândido. E eu vou ligar minha luz, que fiquei sem luz. Obrigado, Maria Helena. Chegaram aqui algumas perguntas, 3 ou 4 perguntas. Vocês preferem uma de cada vez ou reunir as perguntas em blocos? De 2 ou 3? Pode ser em blocos, talvez, Cândido. Tá bom. A primeira pergunta que apareceu aqui foi para a Paulina. Estão perguntando se o CDB ele atua da mesma maneira no exterior que ele atua na China ou se tem alguma diferença? Uhum. Essa é a primeira pergunta para a Paulina. Uma segunda Muchas pergunta. gracias a la persona que nos compartió su inquietud. Nosotros no hemos hecho un análisis del banco en otras regiones, pero yo creo que podemos asumir, dado que hay problemas institucionales en la gobernanza institucional del banco, que la falta de políticas de salvaguardas ambientales, instrumentos de gestión, es un problema estructural, no es un problema dedicado a América Latina, es un problema estructural en el banco y por lo tanto los créditos que se desembolsan en otras regiones van a sufrir de las mismas debilidades que nosotros hemos observado en América Latina. Y esto es preocupante porque, como nos decía Sirán, el Banco de Desarrollo de China es el banco más importante en el contexto de los proyectos de la Franja y la Ruta, proyectos que buscan la conectividad a través de la infraestructura para facilitar en gran parte el comercio de materias primas. Entonces, siendo este banco el motor financiero de esta iniciativa, es preocupante la falta de gestión en los proyectos a nivel global. Uhum. Graças, Paulina. Tem uma pergunta aqui, um pouco truncada, só um segundo. Estão perguntando se o banco adota as leis nacionais dos países receptores ou se eles têm um padrão próprio do banco ou se eles adotam o padrão chinês, as leis chinesas. Para a mesa essa. Quem quiser começar. Acho que Paulina também, ¿no? de decir algo, pero obviamente mis colegas también seguro tienen cosas que ofrecer. Un aspecto muy importante en temas de normativa ambiental china es que existen una gran cantidad de lineamientos ambientales y sociales que han venido promulgándose más o menos desde principios de los 2000. Estos lineamientos son de carácter, la gran mayoría de ellos voluntario, y algunos aplican para las empresas contratistas chinas, otros aplican para los bancos chinos, y en el sector de la banca hay algunos que son, inclusive yo diría,
avanzados, lineamientos avanzados. Por ejemplo, la Directiva de Crédito Verde, que es un lineamiento promulgado por la Comisión de Control de los Bancos y de los Seguros de China, en la que, como les había adelantado antes, por ejemplo, se pide a los bancos que hagan visitas in situ de debida diligencia a los proyectos para los cuales reciben solicitudes de préstamo, para evaluar a priori, antes de la aprobación del préstamo. Inclusive esta Directiva de Crédito Verde tiene un conjunto de indicadores de desempeño que los bancos deben reportar a la Comisión de Regulación de la Banca China cada año. Es decir, son voluntarios, pero tienen algunas herramientas de supervisión y de reporte. Hay otros lineamientos más nuevos que han sido promulgados por un comité de finanzas verdes que se estableció en China en el 2017, donde participa el Banco Popular de China, la Comisión de Supervisión de la Banca China, varios bancos de política y comercial chinos, las aseguradoras chinas, en donde también se hablan de algunos criterios bastante novedosos. Inclusive se habla de evaluar la posibilidad de no proyecto cuando se están evaluando los posibles impactos ambientales de una inversión. ¿Qué pasaría si no se hace la inversión? Que es un tema que los activistas ambientales han venido proponiendo desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué pasa si no se hace el proyecto cuando evaluamos los temas ambientales? Como estos, hay otros lineamientos, sin embargo, su carácter no es vinculante. Y creo que esto también hay que entenderlo dentro de cuál ha sido el proceso de surgimiento de compromisos ambientales chinos, que ha sido muy diferente al proceso que nosotros hemos visto con los bancos multilaterales, donde hemos visto que las comunidades se organizan, que hay una gran demanda desde la base que llega hasta los bancos y entonces se desarrollan las políticas ambientales acompañados de instrumentos de transparencia, de información. Eso hemos visto con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero el proceso ha sido muy diferente en China. Todos estos lineamientos de los que estoy hablando han venido por iniciativa del gobierno chino, de las instituciones de alto rango como esta Comisión de Supervisión de la Banca China, como el Consejo de Estado, como algunos ministerios, inclusive asociaciones industriales, y se están construyendo desde arriba hacia abajo, primero con muchas declaraciones, con muchos compromisos, pero sin aportar con las herramientas para asegurar su implementación. Entonces, si comprendí bien la pregunta, existen estos lineamientos, pertenecen a dos procesos diferentes, pero a mí me parece que es importante que los conozcamos y los recuperemos porque son compromisos ambientales establecidos por la banca china y por las instituciones altas del gobierno para tomar responsabilidad sobre los impactos de sus negocios fuera de China. Eu posso... bom, Siran, vas tú. Sí, yo creo que Paulina ya dio una contesta como muy compleja, muy completa, pero yo solamente quería agregar un poco más. Es que sí que el Banco de Desarrollo de China en casi todos los contratos que hemos analizado hacen énfasis en que los préstamos y los proyectos financiados por estos préstamos tienen que cumplir con las leyes nacionales. Pero nosotros creemos que existe una presión por parte del Banco de Desarrollo de China a empujar ciertas condiciones, como lo que hemos mencionado en nuestras presentaciones, por ejemplo, el uso de cierto porcentaje de servicios, mano de obra proveniente de China, aunque todo esto tiene que cumplir o ser cumplidos en el marco legal de los países prestatarios. Por ejemplo, podemos tomar este ejemplo de confidencialidad que Paulina ha mencionado en su presentación, es que el banco en algunos contratos sí que hace énfasis de que no hay que mencionar estos préstamos
en los, ¿cómo se dice? En los periódicos no hay que hacer publicar estos préstamos, pero el hecho de que tengamos algunos de estos contratos es también una evidencia de que algunos gobiernos de países latinoamericanos decidieron hacer la transparencia, pero creemos también que exista esta presión por parte del gobierno chino y también por parte del Banco de Desarrollo de China de no hacer publicar estos contratos. Me quedo aqui. Muchas gracias. Eu queria fazer um comentário, em verdade, sobre isso. Eu acho que que é dupla a questão que estava falando a Sinan. De alguma maneira tem uma pressão, por decirlo de alguma maneira, dos chinos e dos bancos e essas propostas de confidencialidade ou de condicionalidades, etc. Pero pienso que hay un elemento fundamental y es que mesmo que se adopten las leyes nacionales, creo que los países de América Latina, todos, estamos viviendo un proceso de flexibilización de esas normas, tanto de las normas ambientales como de muchas otras normas. Nos vivimos, por ejemplo, eso. Estamos viendo muita flexibilização de muitas normas que eram muito mais fortes antes, ambientais, e que exigiam, tanto para os investidores e etc., um cumprimento de licenciamento ambiental e etc., etc. Nós estamos vivendo um processo que está desmelhorando muito essa normatividade. Pode ser por muitas coisas, por mudanças nos governos, ou pode ser também por uma maneira por atrair mais investimentos, não é? De alguma maneira, ou seja, menos normas, menos exigências, mais possibilidades de ter outros investimentos, não é? Se adequar a isso. Então, eu penso que tem um duplo processo que estamos vivendo, sobretudo na América Latina, ou ao menos quando estou falando pelo Brasil. Então, vivimos um processo bastante complicado. Nos últimos tempos na região e nós vivimos um momento bastante complicado no Brasil, sobretudo tudo que tem a ver com essa condicionalidade e salvaguardas ambientais e todas as normas socioambientais. Vou passar para a próxima pergunta, então. Perguntaram aqui se algum projeto financiado pelo CDB incorreu em algum desastre ambiental na América Latina, algum desastre ambiental de grande porte. Só juntar com mais uma pergunta. Perguntaram aqui se vocês acreditam, essa pergunta é para a mesa, se vocês acreditam que o CDB pode ter um papel importante na retomada econômica da América Latina pós-Covid. Acho que, por enquanto, acho que está bom vocês responderem essas duas. As duas são para a mesa. Aí depois eu passo para as duas finais, talvez. Paulina, ustedes que hicieron ese proyecto, ese relatório de toda América Latina, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Yo les invito una vez más a leer el reporte, uno de los casos, y me parece que es el caso más emblemático de un proyecto que no debió haber seguido adelante, que es la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Santa Cruz. Son dos represas enormes ubicadas muy al sur de la Argentina, en la Patagonia Argentina, con un impacto directo sobre el Parque Nacional Los Glaciares y sobre el río Santa Cruz, que es el único río además que conecta los glaciares con el Océano Atlántico. Es un proyecto que inició con un estudio de impacto ambiental deficiente, sin que tenga una evaluación comprensiva de los daños. Este proyecto fue desde su inicio un proyecto complejo, muy criticado. Se iniciaron las actividades en el 2014 y ya en el 2015 fue demandado ante la Corte Suprema Nacional en Argentina.
Y fue el primer proyecto, de hecho, que la Corte Suprema llamó audiencia pública dentro del Congreso Nacional por las implicaciones ambientales grandes que tenía. En este mismo momento, el proyecto se encuentra enfrentando problemas técnicos, han habido remoción de tierras, han habido sismos que dan cuenta de que los estudios no fueron buenos, inclusive se está considerando la reubicación del proyecto. La Corte Suprema ha pedido nuevamente nuevos estudios ambientales complementarios. Entonces, a mí me parece que este es un caso muy emblemático que nos deja muchas lecciones que van desde la selección de proyectos como lecciones de cómo el banco está cumpliendo también con el respeto a las leyes nacionales, dado que tuvo una licencia de impacto ambiental con un estudio de impacto ambiental incompleto, como digo. Les invito a mirar el reporte. Sobre la pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro entre América Latina y el Banco de Desarrollo de China? Yo creo que a pesar de que estamos viendo que los préstamos soberanos van decreciendo, no tenemos una buena idea de qué está pasando con los préstamos corporativos porque esta información no es pública. Yo creo que hay algunos elementos que indican que el banco va a continuar jugando un papel muy importante. El primero, como nos había explicado Sirán, el banco es muy importante porque es un instrumento de política del gobierno chino. Y al ser un instrumento de política, su misión es apoyar varias iniciativas. La franja y la ruta, por ejemplo, es una. El tema también de la sobrecapacidad en China de ciertas industrias y ciertos sectores que necesitan exportarse fuera de China. El banco es un vehículo financiero complementario para lograr que estas empresas salgan y puedan desarrollar proyectos. Y finalmente también un tema muy importante es que nuestros gobiernos quieren inversión, venga de donde venga. Ese es un discurso que encontramos en todos los gobiernos como central de una estrategia de recuperación post pandemia. Que venga la inversión, necesitamos más infraestructura. La infraestructura es la clave para el desarrollo económico, para las exportaciones y si viene de los Estados Unidos, si viene de China, si viene de Europa, que venga. Y el Banco de Desarrollo de China está equipado, muy bien equipado económicamente para cumplir ese objetivo. Por favor, Sira, ¿quiere hablar sobre esta cuestión? Sí, yo creo que esta pregunta sobre, bueno, desastre ambiental, es importante primero definir cuáles son, como, qué es desastre ambiental muy grande, porque yo creo que en el ámbito de financiamiento y inversiones, lo que se habla mucho no es desastre ambiental, sino riesgos ambientales que todavía no han pasado, pero que pueden pasar. Y claro que desde una perspectiva corporativa y los financistas, los riesgos ambientales, también sociales, siempre se pueden mitigar. Pero nosotros, como la sociedad civil, ambientalistas, tenemos que también preguntar a qué nivel, como to what extent, estos riesgos ambientales se pueden mitigar y bajo qué condiciones. Porque para los financistas, para las empresas y también para gobiernos de países prestatarios, el desarrollo económico es una cosa que ellos tienen que priorizar y muchos riesgos ambientales sociales son como el trade-off, que algo que no podemos reducir hasta cero, pero es algo que podemos minimizar. Pero nosotros, como ambientalistas, necesitamos empujar que los que toman la decisión evalúan los riesgos de una manera mucho más seria para que esos riesgos no se realizan en la realidad.
Y también un punto final que yo quería también agregar es que hay también inversiones directas, como María Elena ha mencionado, que no son préstamos por parte de estos bancos de política de China. Y estas inversiones también tienen muchos impactos y también muchos riesgos socioambientales. Y, por ejemplo, las inversiones petroleras de CNPC y Sinopec en Ecuador, que muchos de sus bloques petroleros en Ecuador están ubicados en el Parque Nacional de Yasuní, que eso tiene un impacto ambiental muy grande, pero que han como realizado sus operaciones por muchos años allí, que todavía no hemos tenido un desastre grande que explota, que están en las páginas principales de los periódicos, pero los riesgos y también los impactos que no son tan explosivos siempre han estado allí. Yo me quedo aquí. Muchas gracias. Gracias, Cira. Maria Helena, por favor. Eu passaria porque são elas que têm um conhecimento maior do funcionamento do banco e eu queria chamar todo mundo de novo para ler o relatório. Eu coloquei de novo aqui o endereço, porque eu acho que esse relatório traz elementos, informações muito importantes, e eu acho que os casos que apresentou tanto o Cira como a Paulina são suficientes, eu acho que respondem à questão. Okay. Tem duas perguntas aqui que a gente pode fechar com elas, ou talvez pegar mais uma, elas são mais rapidinhas. Tem uma para Maria Helena, que a pergunta é a seguinte: se o atual distanciamento entre o Poder Executivo brasileiro e a China, se isso tem afetado o investimento chinês no Brasil e como isso pode se materializar no curto, médio e no longo prazo. Volta de novo. No... Como o atual distanciamento entre o Brasil e a China, distanciamento político, tem influenciado no investimento chinês no Brasil. E como isso, qual o cenário para o investimento chinês no Brasil no curto, médio e longo prazos? Tá. Agora? Respondo agora? Acho que pode ser, porque a próxima é um tema completamente diferente e é muito rápido. Tá bom, não, eu só queria falar que eu acho que nós temos, mesmo que tem um distanciamento aparentemente ideológico, sobretudo do presidente do Brasil com a China, acho que a gente tem um relacionamento totalmente pragmático em termos de comércio, investimentos e de relação econômica com a China. Então, eu acho que esse afastamento, digamos, ideológico contra a China, ele não perpassa a discussão de comércio e de investimentos. E aí temos uma relação bem pragmática. Como eu falei na minha apresentação, o Brasil tem um comércio, uma relação comercial muito dependente da China, e eu acho que ninguém fica muito satisfeito com esses arroubos ideológicos, às vezes, porque o comércio com a China é fundamental. Se vocês veem, nós aumentamos a relevância do agronegócio, por exemplo, dentro do PIB brasileiro, que é importantíssimo nessa crise que a gente está vivendo no momento. Então, penso que não. Que num primeiro momento teve um estranhamento nas relações, logicamente, mas tanto a China como o Brasil são bastante pragmáticos para continuar no que tange a negócios e a comércio. Outras aproximações muito mais políticas, outras aproximações muito mais
de relações muito mais profundas, políticas, eu acho que elas estão em suspenso. Mas o que tem a ver com o comércio, com os investimentos, eu acho que elas continuaram e vão continuar pelo futuro. A China é importantíssimo para o Brasil e o Brasil ainda é muito importante para a China. Então, business is business, a gente poderia falar assim, business is business, ideologia é ideologia. Mas acho que não teve nenhum impacto, um grande impacto nesse processo. A gente está vivendo um processo de poucos investimentos, mas, claro, pelo processo do Covid, pela pandemia, pelo momento que vive a economia mundial, tanto a economia chinesa como a economia do Brasil, e a China está começando a sair também do estancamento. Então, penso que isso é um processo a curto prazo para novos investimentos. Pronto. Então, acho que a gente pode fechar com a última pergunta. Perguntaram se esse estudo vai ser enviado para o CDB, na sede do CDB na China. Pergunta para a Ciran y para Paulina. Bueno, nuestro objetivo en realidad de producir esta investigación fue encontrar cuáles son las recomendaciones más urgentes, más importantes para el Banco de Desarrollo de China. Obviamente, este es el objetivo, compartir nuestras preocupaciones con el banco, hacer nuestras sugerencias, pero también para la información de quienes nos acompañan todavía, y me parece que se ha compartido en el chat, hay un documento que está impulsado por varias organizaciones latinoamericanas coordinadas por el Colectivo de Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente, en la que estas organizaciones están demandando al banco una serie de pasos de manera urgente para mejorar la orientación de sus créditos y para mejorar su gobernanza ambiental. Yo les invito a ver esta declaración en el chat y también a sumarse a las organizaciones, de modo que seamos no solamente los investigadores quienes recomendamos, sino que sea un movimiento de América Latina que pedimos al banco que mejore su desempeño en nuestra región. Eu só queria, antes de Ciran, só queria falar que eu acabei de colocar de novo no bate-papo. Até quando as organizações podem assinar essa declaração, Paulina, ou as pessoas? Tem uma data limite? La fecha límite es hasta el 15 de noviembre, me parece. Mientras más pronto puedan firmarla, lo mejor. Por favor, de compartir con otras organizaciones. En este momento no estamos pidiendo adhesiones personales, pero solamente institucionales. Es muy importante que América Latina se manifieste frente al banco y que seamos muchas organizaciones que este pedido nos va a dar más fuerza. No, solo queria aclarar isso e para que as pessoas estejam atentas, elas estão aqui no bate-papo. Ciran, tu ibas a... ¿No? Disculpa, no. No tengo nada para comentar. ¿Quieres agregar algo, María Elena? Não, o que eu ia dizer é que é muito importante o que Paulina estava falando, de fazer um movimento e fazer um processo, na verdade, de demanda, um processo coletivo frente ao banco. Um pouco, só penso que só a demanda e a pressão das organizações da sociedade civil e dos movimentos são os que vão fazer que o banco tenha alguma resposta, não é? E que necessariamente seria o ideal ter alguma mudança na sua normatividade e sobretudo, na maneira como ele se comporta na região, não é? Porque essa opacidade que eu estava falando, ela não só aparece no Brasil, sino que aparece em todos os países da América Latina. E que seria uma grande oportunidade com este relatório que fez o LAS, nossos colegas,
isso realmente trouxesse um processo de mudança de comportamento e talvez uma relação diferente com o banco. Isso é o que esperamos, não é? Então, eu penso que isso é bem importante por isso. Eu queria falar que o relatório a gente vai colocar, quando ele estiver disponibilizado, a gente vai colocar na página do BPC, da universidade, e todo mundo vai ter a possibilidade, então, de ler e acessar o documento. Sim, a gente já está com o horário bastante avançado, enfim, vamos ter que encerrar o evento, mas queria agradecer a presença do público por ter acompanhado a gente até essa hora e queria reforçar o convite para ler esse estudo, que está muito interessante. Muito obrigado a todos, o debate foi bastante rico. Muito obrigado. Obrigada. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.